Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bienvenido a tu programa, Un Café con el Maestro. Un Café con el Maestro, con Natalie Robles, la embajadora de la alegría. ¿Sabía usted que el problema de la tentación no es que sea un pecado? No, sino que el pecado es ceder a la tentación. Pues sí, te lo voy a explicar, fíjate. El problema no está en que veas a un hombre apuesto o a una mujer bonita. El pecado está en desearla o desearlo. El pecado no es ver un dulce de chocolate. El pecado es comerte ese dulce de chocolate si eres diabético o estás enfermo, porque sabes que te hace daño. La Biblia nos muestra que Jesús fue tentado en todo. Esto lo puedes ubicar en Hebreos en el capítulo 4, versículo 15. Pero ¿sabes algo? Él no pecó. Por eso la tentación no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. Bueno, hoy deseo hablarte de cómo vencer la tentación. Y lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la tentación. La tentación es un fuerte deseo o un placer inmediato que tendrá consecuencias negativas a largo plazo. También es la seducción de hacer algo que nos va a causar daño. Por eso quiero que pienses un momento en esas cosas por las que usted ha sido tentado. Por ejemplo, fui tentado a fumar nuevamente, al alcohol, a las drogas, a comer algo que sabemos que nos hace daño, a criticar, a juzgar a ciertas y determinadas personas, a estar con alguien o llamar a esa persona que sabemos que existe el peligro de involucrarnos sexualmente. Tentados a ver lo que no debemos ver ni a tocar lo que no debemos tocar, a seducir solo por un placer de conquistar a esa persona y sabemos que no la vamos a tomar en serio. Y como consecuencia, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a destruir su corazón. Tentados a lo que sea. ¿Sabe por qué, mis amados? Porque cada quien debe conocer su área débil. Inclusive, tentados a dejar a Dios. Fíjate lo que nos dice el libro de Santiago en su capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Entonces, Dios no nos tienta, pero Dios sí nos lleva al lugar de la tentación. Y esto te lo voy a mostrar claramente en la vida de Jesús. En Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Fíjense, el tentador es el diablo, pero el que nos lleva al lugar de la tentación es el Espíritu Santo. En otra ocasión, vemos cómo Dios le da permiso al diablo a tentar y a que pueda accesar sin tocar el alma de Job. También vemos cómo Dios da permiso al diablo a que nos tiente, y lo vamos a ver cuando Jesús le dice a sus discípulos en el libro de Lucas, en su capítulo 22, versículo 31. Fíjate lo que nos dice. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido a cada uno de ustedes para zarandearnos como si fueran trigo. Amén. La intención de Dios no es que nosotros cedamos o caigamos a la tentación. No, Señor. Su propósito, mis amados, al permitir que esto suceda, es que revelemos lo que hay en nuestro corazón para que nos libremos de todo esto que está dentro de nuestro interior y nos afecta para el propósito de nuestra vida. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 8, su versículo 2 dice: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino al desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Amén. Por eso,
En nuestro momento de oración, mis amados, ahí en la intimidad con Dios, en tu cuarto de oración, en privado, debemos incluir de ahora en adelante esa frase que la vemos en la oración base del Padre Nuestro. No nos dejes caer en tentación o no nos metas en el lugar de la tentación. Pero ¿esto qué significa? ¿Cuál es el propósito de esa palabra? Analicemos. Lo que tenemos que ver es que nos tenemos que tomar unos minutos y le preguntemos a Dios lo siguiente: ¿por qué es necesario, Padre, que yo vaya al lugar de la tentación? ¿Qué ves en mí, Padre, que tiene que ser confrontado? ¿Ves cómo cambian las cosas? Porque es preferible, mis amados, que esas luchas de nuestro interior sean confrontadas en el secreto con Dios y no tener que pasar por las manos o el ataque de Satanás, o sea, el enemigo. Cuando Jesús le dijo a Pedro que Satanás le había pedido permiso para zarandearlos como el trigo a todos ellos, en ese momento Pedro le debió haber preguntado a Jesús: Jesús, Maestro, ¿qué ves en mí, Señor? ¿Por qué yo tengo que pasar por esa prueba? Pero no, en vez de Pedro hacer esto, mira lo que le dijo. En el libro de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 33, le dice: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Amén. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que Pedro era un tipo sobrado, impulsivo. Ese temperamento de Pedro debía ser confrontado más adelante para ser restituido. Pero mira lo que le responde el Señor Jesús inmediatamente. En el mismo Lucas, en el capítulo 22, en el versículo siguiente, en el 34, dice: Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Amén. Pedro pudo haber sido tentado a negar a Jesús, pero su falta de oración y por su temperamento iracundo, impulsivo, le cedió a la tentación. Muy importante. Para ilustrarte mejor lo que es la tentación, yo deseo hacerlo con la primera historia de tentación del mundo. Y esta fue con Eva, la amada Eva. Bueno, Eva pecó porque fue tentada. ¿Se recuerdan? En el jardín del Edén. En cambio, Adán pecó por tonto. Disculpe, pero fue así. Fíjense, Eva fue tentada a lo que la fruta prohibida ofrecía. Mira lo que nos dice en la Biblia, el libro de Génesis, en el capítulo 3, en su versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo y también él comió. Amén. Todo se inició con la vista. Luego vino la acción, o sea, tomó de su fruto y comió. Aquí no vemos a Eva seduciendo a Adán a comer el fruto. En principio, Adán no pecó. Tampoco vemos que la sabiduría del fruto lo tentara, ¿verdad que no? Bueno, Adán comió porque él le hizo caso a su mujer, un mandilón. Dios mío, pero ¿por qué a mí no me tocó un Adán? ¡Qué tonto este Adán! Entonces, Adán, como muchos hombres, no hizo nada. Solo comió y le obedeció a Eva. O sea, Eva fue tentada a pecar. Adán pecó por bruto. Analicemos. Primero, ¿quién puso la fruta prohibida en el huerto? Dios, ya que Él puso el árbol, ¿verdad? En el Edén. Eso nos muestra que Él no es el tentador, pero a veces permite y aún pone delante de nosotros la tentación. Segundo, ¿con qué propósito Dios puso semejante tentación al frente? Semejante hombre o mujer en el camino. Porque esa es la prueba, mis amados. La intención de Dios no es que pequemos, sino que confrontemos lo que hay en nuestro interior, en nuestro corazón. Porque la Biblia dice en el libro de Mateos, en el capítulo 15, su versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Amén. Aquí en la tentación de Eva hay 3 elementos importantes. El primero es la serpiente, que viene siendo el tentador. El segundo es el fruto,
que es la tentación. Y por último, el tercero es la persona que está siendo tentada, que en este caso es Eva. O sea, la protagonista principal es la persona que está siendo tentada. Eso es importante que lo sepan, porque la gente siempre le echa la culpa, nosotros siempre le echamos la culpa al diablo. No es que la serpiente me engañó, es que esa mujer que se viste provocativa, es ese hombre que me dice palabras bonitas, es que esto y es que aquello. Mire, si cada vez que usted y yo vemos a cierta persona y nos despierta un deseo o nos tienta, el del problema no es esa persona, el del problema somos nosotros, usted y yo. El que tiene que trabajar con esas ataduras en la vida, en nuestra vida, somos nosotros, usted y yo. El que tiene que trabajar con las envidias, las inseguridades, la rabia, es usted y yo. Este es el problema de ciertas iglesias legalistas religiosas. Le dan duro a la fruta. Uy, esas mujeres que entran todas bonitas y provocativas, vestidas de tal manera. Esos que van al cine, esos que hacen esto y aquello, en fin. Y lo que tenemos que hacer es trabajar con el corazón de las personas. Y a eso Jesús lo llama discipular. Porque la iglesia, mis amados, es un hospital de gente rota, de gente herida, donde hay que sanar y no exponer las debilidades. Hay que hacer sanación, liberación, renovar la mente. Repito, el problema no es el fruto, el problema es lo que hay en el corazón de nosotros. En el libro de Tito, en su capítulo 1, versículo 15, nos dice: para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Amén. ¿Se dan cuenta? Cuando usted es puro, usted ya no es mal pensado. Ya usted no ve las cosas de manera sucia, porque su corazón ya ha sido limpiado. Porque no se trata de salir del mundo, no señor. Se trata de sacar el mundo que está en nosotros. De nada sirve, mis amados, sacar la música, los programas, los teléfonos, en fin, si no sacamos eso que está en nuestro interior, en nuestro corazón. Mira este ejemplo que me encantó muchísimo, lo escuché de un pastor. Fíjense, había una vez un padre que él quería que su hijo fuera un santo, que viviera en santidad. Y lo tuvo encerrado, apartado del mundo por 15 años. Pero este joven, cuando cumplió los 15 años, el padre lo lleva a conocer el mundo, lo lleva a hacer un tour, porque pensó que él ya estaba inmune del pecado. Y le dice, cuando están por el mundo: mira hijo, mira este bus, mira este tren, mira este TV, mira este celular. Y mientras ellos iban pasando mujeres. Y el muchacho le dice: papá, ¿y qué es eso? Tranquilo hijo, no veas eso, eso es el diablo. Le preguntaba el hijo, ¿no? Y mira que este es el Capitolio, esta es la universidad, esta es la plaza. En fin, cuando llegaron a su casa, se sientan a comer y empiezan a hablar con la mamá, con la hermana, y le dice el papá al hijo: hijo, ¿qué fue lo que más te gustó del paseo del mundo? Papá, lo que más me encantó fue el diablo. Bueno, exactamente esto es lo que pasa con los legalistas religiosos. Lo que más se les prohíbe es lo que más les gusta y hacen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a huir del pecado o ser libres de la tentación? Huir de la tentación es buen camino al comienzo para no ceder a ella. Eso fue lo que hizo José exactamente con la esposa de Potifar. Mira lo que nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 39, en su versículo 10. Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella, le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Amén. ¿Qué estaba haciendo José? Huyendo de la tentación. Por eso, en 1 Corintios 6, en su capítulo 18, nos dice: huyan del pecado sexual. En 2 Timoteo 2:22 nos dice: huye de lo que estimule las pasiones de la juventud. Amén. Entonces, el problema no es ni Blancanieves ni Sofía Vergara, mijo, ni George Clooney ni Batman, no. El problema es lo que ellas o ellos despiertan en nosotros, bien sea deseo sexual o envidia, crítica, lo que sea. Entendamos algo: en vez de domar la bestia
que todos tenemos dentro, porque todos tenemos una bestia, debemos confrontarla y sacarla. No debemos tomarla para poder ser sanados. Yo deseo finalizar con la tentación del Maestro Jesús. Ese es el mejor ejemplo para nuestras vidas, para no ceder a la tentación, ya que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue probado en todo, pero sin pecado. En el libro de Mateo, en todo el capítulo 4, dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días, obviamente, pues él tuvo hambre y fue tentado a usar su divinidad para su propio beneficio, porque él era Dios. Y así fue tentado en todo. Ya saben ese pasaje, ¿se lo recuerdan? Bueno, si no lo recuerdan, pues lean el libro de Mateo en su capítulo 4. Finalmente, él fue tentado por el camino fácil, porque las profecías nos hablan de un mismo Mesías, pero de dos venidas. En una venida, que el Mesías venía como cordero a ser crucificado e ir a la cruz. Y la otra profecía nos habla de la venida del Rey glorioso. Por eso Satanás le dice a Jesús que él no tenía que ir a la cruz, sino lo que tenía que hacer es llegar a Jerusalén como una estrella de Hollywood. Es decir, Satanás le decía a Jesús: si eres hijo de Dios, salta del pináculo del templo y la gente dirá: ¡wow! Este es el Mesías. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo vencer la tentación? Bueno, necesito que te apoderes y creas fielmente en las promesas de Dios para tu vida. Por eso es que es importante la intimidad con el Maestro Jesús, con Dios, con su Santo Espíritu, que lo aceptes en tu vida y sepas que Cristo ya venció todo en la cruz por nosotros. Por eso la palabra de Dios en Juan 19:30 dice: consumado es. Esto quiere decir que la obra de Jesús en la cruz fue completada. Dios quiere que creamos y entiendas esto. Que no se trata de lo que yo hago en mi fuerza o tú, sino de creer que Jesús ganó en la cruz la victoria por mí y por ti. Que entiendas que con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo ni tú, ahora vive Cristo en mí y en ti. Se trata de confiar que Jesús ya está en mí y en ti, pero también entender que todo lo podemos y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En mi carne y en tu carne no podemos hacer nada, pero todo lo puedo en Cristo. También debes saber que el que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación, pero también creer que ahora tenemos la mente de Cristo, no una mente que se deja seducir, no, es una mente que resiste la tentación. Y finalmente Jesús venció al diablo con la palabra: escrito está. Allí está nuestro poder. Para toda tentación hay un versículo. ¿Cuál es el tuyo? Yo deseo ahora que oremos juntos. Ahí donde estás, levántate, acuéstate, cierra tus ojos, como te sientas cómodo. Yo quiero que en la intimidad tú le digas: Padre, hoy venimos delante de ti reconociendo que todos los días somos tentados. Soy tentado, Padre, a volver a mi pasado. Soy tentado a rendirme. Soy tentado, Padre, a dejar a mi esposo o a esposa. Soy tentado, Señor, por mi nuevo compañero de trabajo o compañera. Soy tentado a criticar, a juzgar. Delante de mí permanentemente está tanto la tentación como el tentador. Y yo deseo, Padre, que hoy logre la victoria, porque no quiero caer en pecado. Porque hoy, Padre, en mi secreto, contigo te pregunto: Padre, ¿qué ves en mí que hace que sea necesario que Satanás me zarandee? ¿Qué ves en mí, papá, para que me tengas que llevar al lugar de la tentación? Porque no quiero, Señor, ser avergonzado. No quiero caer en el hueco para poder aprender. No, Señor. Yo quiero que hoy en el secreto me lo reveles. Yo quiero lograr la victoria sobre toda tentación. Ayúdame, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios me los bendiga cada día extravagantemente. Ya sabes, comparte este mensaje con muchos y con todos. Sigue siendo ese río de bendición para todos. Nos vemos en el próximo martes. Con el favor de Dios. Hasta la próxima sonrisa. Un café con el maestro, con Natalie Robles.
la embajadora de la alegría. Síguenos en Instagram. Encuéntranos en Facebook. Y suscríbete en nuestro canal de YouTube como @Un Café con el Maestro.